de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos son una serie de éxodos iniciados en octubre de 2018, con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida. El primero de ellos fue iniciado por unos 1,000 hondureños el 13 de octubre de 2018, quienes partieron de San Pedro Sula, Honduras, algunos con el objetivo de llegar a México para pedir asilo, y empujados por la pobreza y violencia en su país de origen. Buenas tardes, Dirk. Buenas tardes, Marcel. Pues hoy estamos conversando con el tema de migrantes. Desde hace varios meses pues estamos viendo una serie de caravanas que vienen principalmente de países de Centroamérica, de Honduras. Entonces quisiéramos conversar sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes de esta situación que se está dando en nuestros países? Pues bueno, el tema de las caravanas es un tema nuevo, digamos, en esta región, lo que en otras regiones, como África, Europa, Medio Oriente, Europa, son ya viejas prácticas migratorias. Entonces acá, digamos, esta novedad dentro del fenómeno migratorio, pues no cabe duda que tiene aristas, digamos, diferentes, porque, bueno, son grupos de personas que se organizan, no necesariamente con mucho tiempo de organización. Ahora que existen las redes sociales, los mismos medios de comunicación, las organizaciones sociales que apoyan a los migrantes, y por lo regular las migraciones parten de localidades, de comunidades en donde la gente se conoce rápidamente o ya se conoce de ese tiempo y rápidamente pueden comunicarse y ponerse de acuerdo y juntarse en un punto. Lo que hay detrás entonces es que hay causales que provocan esto. Y hablando de eso, pues podríamos mencionar varias. Por ejemplo, la presión que hay sobre las comunidades en cuanto a las extorsiones, la violencia, los asesinatos, pero sobre todo el tema económico. Precisamente las caravanas permiten en alguna medida que gente con menos recursos pueda hacer este tipo de trayectorias, porque bien sabemos que las personas tienen que pagar coyotes cuando van de manera individual o en grupos pequeños, tienen que pagar coyote, tienen que sostenerse en cada tramo, etc. Da viste veremos las cifras, ¿no? Son 8 a 12 mil dólares que la gente generalmente con coyotes desde Guatemala tiene que pagar. Y Honduras, ahorita ni siquiera sabemos las cifras, pero va a ser mucho más. Sí, hay un costo. ¿Por qué razones la población migra? ¿Cuáles son las principales razones por esto? Yo creo que no solo deberíamos preguntarnos por qué la gente migra, sino las causas. Porque una cosa es lo que la gente siente, digamos, la gente normalmente siente la falta de perspectiva, no poder ganar su vida de forma adecuada y está viviendo en inseguridad, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las causas de esto? Y las causas son normalmente mucho más económicas de lo que pensamos. Por ejemplo, una estructura económica como la que tiene Guatemala en este momento, donde vivimos generalmente digamos, de productos de la agroindustria, que es una industria que no crea muchas plazas de trabajo, ¿no? Y donde por el otro lado vivimos de la maquila sí crea plazas de trabajo, pero no paga muchos impuestos, ¿no? Entonces tenemos una situación en la cual se crean muy pocas plazas de trabajo y por lo tanto más o menos un 70% de la población aquí en Guatemala económicamente activa, digamos, esta gente trabaja de forma informal. Trabajar de forma informal significa no pertenecer a ningún otro lugar, no pagar impuestos, y por lo tanto la economía es extremadamente chiquita en Guatemala. Y en el caso de la niñez, ¿qué podríamos
decir de la migración de niños? Pues esa es una de las características, volviendo al tema de las caravanas, es una de las características que distingue relativamente a las caravanas, porque lo que se observa es que hay más participación de núcleos familiares y de niños, precisamente porque van en conjunto. La niñez y la adolescencia, que ya tiene tiempo, digamos, en el 2014 fue noticia también el tema de la migración de niños y que quedaron varados en la frontera de Estados Unidos, y todavía sigue siendo un tema, ¿no? Es precisamente porque los niños sufren más agudamente los casos de la situación de pobreza, de violencia, la desintegración familiar, como suele decirse, es decir, cuando han migrado los padres y los niños quedan en manos de sus abuelos o quedan con otras familias, solos prácticamente, entonces son más vulnerables todavía, ¿no? Niños y jóvenes. En el caso de los jóvenes, pues ya el joven que está saliendo de su adolescencia y empieza su edad laboral con búsqueda de trabajo, se ven tampoco sin opciones de poder trabajar ni estudiar porque no tienen el dinero para hacerlo. Entonces, también pues se motivan por estas circunstancias a migrar. ¿Qué opina usted? Sobre los niños. Sobre la niñez, sí, la niñez migrante. Mira, la niñez migrante es una población que en realidad también es parte de una dinámica de la migración. Porque por un lado tenemos obviamente un gran porcentaje de personas que migran por esas inseguridades, sean violencia, sean en el fondo, digamos, las causas económicas. Pero sin embargo, en algún momento la gente llega a Estados Unidos, si llegan, y alimentan un círculo de nueva perspectiva en la vida. Entonces, algunos niños ahorita ya son la segunda generación de los que migran. Y algunos niños también son escogidos para irse para poder mandar más remesa. Porque otras formas de sobrevivir en algunas zonas del país casi no existen. El país depende de la remesa, las familias dependen de la remesa. Tal vez más adelante vamos a analizar este punto. Pero sí, hasta ahorita sí hay que aclarar que sin la remesa la pobreza sería mucho mayor. Si me permiten decir esto en ese momento, y con la remesa es mucho mejor tampoco, porque en realidad en los últimos 10, 15 años la pobreza en Guatemala subió. ¿Qué pasó en estos 10 años con la remesa? Enormemente mucho más remesa. Entonces, más remesa y más pobreza. Digamos, no hay una relación entre más remesa y más desarrollo, por decirlo así. No hay una relación directa. Para nada. Marcel, Eso lo quería mencionar en algunas experiencias de investigación sobre el caso de los niños. En algunos grupos focales en comunidades de la zona de Quetzaltenango, las participantes mencionaban que en su entorno, digamos, los niños tienen dos vínculos. Uno es en una planta de materiales de construcción que se provee del trabajo de niños, y les dicen los niños picapiedra, porque son niños que trabajan con las piedras grandes y las convierten en piedras pequeñitas. Es un trabajo de riesgo, porque los niños se golpean, y niños muy pequeñitos, incluso. Y otros niños que le llaman los niños de la ciudad de la basura, que es el basurero de Quetzaltenango, que está cerca en las faldas del volcán Santa María, en donde los niños van a recolectar las basuras, para clasificarlas y a veces para quedarse con parte de ellas, y obtener algún fondo de eso, ¿no? En las comunidades estas hay un solo instituto de educación hasta educación básica,
Después de eso ya no tienen opción los niños jóvenes de seguir estudiando. Entonces se les van cerrando las puertas y los niños que tienen familias, digamos, en Estados Unidos, las mismas familias allá les mandan remesas para que puedan hacer el viaje o para que paguen el coyote, etcétera. Entonces estos son niños que se van, son esos niños que le dicen no acompañados, que se van con algunas compañías pero que no es con sus padres. Entonces, digamos, la situación de la niñez, esa vulnerabilidad de que hablábamos en general, tiene una expresión concreta en casos y situaciones concretas. Sí, digamos, es porque andan buscando nuevas oportunidades y para generar más ingresos, digamos, para la familia, porque las comunidades donde están no tienen ingresos, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, siguiendo con la conversación sobre la migración, principalmente en Centroamérica, el fenómeno de estas caravanas es exclusivo de países de Honduras y El Salvador. Pues según los datos que se han recopilado, sí, hay más migrantes que integran las caravanas procedentes de Honduras. En segundo lugar están de El Salvador y en tercer lugar algunos guatemaltecos que también se han sumado a las migraciones. Yo pondría, digamos, como algunos aspectos que semejan y otros que diferencian estos tres países en cuanto a las caravanas y en cuanto a las migraciones en general, es que en Honduras hay, digamos, y en El Salvador hay índices de violencia relativamente más altos que en Guatemala. Viéndolo ya a nivel local, o sea, diferenciando localidades, Guatemala tiene algunos lugares que tienen mucha violencia. Por ejemplo, Petén tiene altos índices de violencia. Creo que, si no estoy mal, sobrepasan los 100 personas por cada 100.000 habitantes. Eso es Petén. Igual hay algunos en zonas de Oriente y del Sur, en donde es en Guatemala marcada, digamos, los altos índices de violencia. Pero al tomar el dato general, pues ahorita Guatemala tiene un indicador de aproximadamente 23 por cada 100.000 habitantes. En el caso de Honduras, si no estoy mal, el promedio es de 40 por cada 100.000 habitantes. Pero también tiene localidades, ciudades o departamentos que tienen altos índices por arriba de los 100 por cada 100.000 habitantes, por ejemplo San Pedro Sula. Entonces, y en El Salvador, digamos que los índices están por arriba del 60 por cada 100.000 habitantes. Entonces, es una problemática, digamos, tomando los promedios, que les diferencia, digamos, y que esto es como motivador de las migraciones, pues sí podemos marcar esa como una de las diferencias. En cuanto al tema de pobreza, digamos, el orden sería inverso. Guatemala tiene indicadores de pobreza muy parecidos a Honduras. Honduras en algunas regiones más altos que en regiones de Guatemala, y El Salvador con menos indicadores de pobreza y extrema pobreza. Los otros aspectos, digamos, yéndonos a causales y diferenciado, digamos, de la región, de estos tres países del norte de Centroamérica, diríamos que hay unas causales coyunturales que tienen que ver con los temas políticos. O sea, que si bien es cierto, hay cierta similitud en situaciones de crisis política o de falta de gobernabilidad o de falta de certeza jurídica y otros componentes, digamos, que tienen que ver con la solidez o la no solidez o debilidad, para decirlo más correctamente, de los sistemas democráticos. Esto, digamos, también en las coyunturas cercanas podríamos ver en Honduras, que hace más de una década, digamos, no tenía migraciones muy destacadas, a diferencia de Guatemala y El Salvador, que sí ha tenido migraciones desde hace tiempo, ¿no? En el caso de Honduras, pues son migraciones que han ido creciendo
realmente a un ritmo muy alto, y entonces lo podemos observar en las situaciones políticas. Es decir, en Honduras, cuando se dio el golpe de Estado en 2009, si no estoy mal, entonces presidente Zelaya inició un proceso de aceleración de la descomposición del sistema institucional democrático. Que esto se agudiza el año antepasado, ¿no? Cuando son las elecciones, en el sentido de que la prohibición constitucional a la reelección presidencial tuvo efectos, y este presidente, actual presidente de Honduras, fue reelecto precisamente en esa elección, una elección cuestionada. No se pudo demostrar si había fraude, pero hubo muchas indicaciones al respecto. Entonces, esos dos componentes, digamos, en relación a la institucionalidad, hace que se cree un ambiente inseguro, inestable, que contribuye a los temas de violencia, etcétera, ¿no? Y en el caso de Guatemala específicamente, ¿qué nos puede usted mencionar? La verdad, yo quisiera primero entender la pregunta que me planteó de otra forma. Las características de la migración hay que aclarar también quiénes son los que migran. Y ahí se puede decir que en Honduras generalmente, aparte del hecho de que sí es cierto hay causas políticas muy importantes, vemos que generalmente las personas que migran son las que menos dinero tienen. Porque también hay que aclarar, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, una persona desde Guatemala que quiere migrar de forma, digamos, sin papeles, tiene que pagar hoy en día ya entre 8 y 12 mil dólares. Eso es mucho dinero. Por lo tanto, los guatemaltecos que migran de esta forma no son los más pobres. Generalmente, en Guatemala son los de la clase media baja, pero no la más baja. Incluso hay un alto porcentaje, relativamente alto porcentaje de licenciados que migran también. Y eso tiene que ver con otro dato. Si consideramos que cada año 180 a 200 mil jóvenes guatemaltecos se quieren integrar en el mercado laboral, ¿qué pasa con ellos? Gran parte de ellos, si mal me acuerdo, 3/4 partes, no van a buscar, no van a encontrar ningún trabajo formal. ¿Qué pasa con esta gente? En un ambiente donde sabemos que hay poca esperanza de tener un futuro mejor, también los licenciados se van estudiando. Y hablando sobre las diferencias y similitudes, en cuanto a las diferencias y esto que menciona Dirk, precisamente en Guatemala y Honduras hay, digamos, diferencias en cuanto al nivel de pobreza que integran de los migrantes, ¿no? Efectivamente, hay migrantes hondureños que tienen niveles de pobreza mayores y usan menos a los coyotes, precisamente por eso. Entonces, son precisamente por eso más víctimas de violencia, son más vulnerables a la violencia en el trayecto. Entonces, muchos migrantes hondureños desaparecen, son violentados, abusados en su trayecto por México y por Guatemala. En el caso de Guatemala hay más uso de coyotes, ¿no? que en Honduras. Otro aspecto importante es lo que se le llama la causalidad migratoria, que tiene que ver con que antes de una migración ha habido otro tipo de migración. En el caso de Guatemala, digamos, las migraciones de guatemaltecos a México es una migración histórica de hace muchos años, cortadores de café que van a la zona sur de México, que ahora se ha transformado en otro tipo de trabajadores que van a otro tipo de actividades productivas en México, aunque sigue siendo más importante la de los trabajadores temporales a zonas de corte u otras actividades agropecuarias. Esto ha formado una causalidad, o sea, una acumulación migratoria. O
sea, de una forma migratoria, estos sirven para hacer otra forma migratoria. Es decir, las migraciones, digamos, de guatemaltecos, estas migraciones históricas, se sumaron a las migraciones de refugiados, digamos, a las zonas de México en la etapa del conflicto, que mayoritariamente fueron guatemaltecos los que se asentaron en las zonas de México, Chiapas. Y después de eso, digamos, estos migrantes utilizaron esa plataforma para migrar más al norte, en este caso hacia Estados Unidos. Una vez interrumpir. Aquí estamos muchas veces hablando de migración y de migrar, pero muchos otros científicos también hablan de la expulsión. ¿Cuál es aquí la diferencia, ¿no?, entre migración y expulsión? Para decirlo en palabras muy sencillas, el que migra tiene un afán de mejorar su vida, pero no tiene que migrar. Es una decisión voluntaria, no presionada, mientras la migración de Guatemala y sobre todo de Honduras muchas veces tiene características, a pesar de lo actual y de las causas políticas, de expulsión. Aquí hablamos mucho de expulsión, usted usa más otras palabras. Sí, también se usa el concepto de migración forzada, ¿no? Migración forzada. Son una serie de conceptos en discusión que son polémicos, pero bueno, hay distintos autores que argumentan en uno y otro sentido, ¿no? Sí. Y eso de la expulsión, o sea, migración forzada, ¿qué significa esto? En cifras, tenemos un promedio cada año, son estimaciones, disculpe, de más o menos 100 a 120 mil guatemaltecos que migran. Eso suena como masivo. Y hacia 2000... En una temporalidad de un año. De un año. Sí, durante un año. Hacia 2016-2017, las estimaciones rondaban los más de 400.000 que venían, migrantes que provenían de la zona de los países del norte de Centroamérica. El Salvador, Honduras, Guatemala. Digamos lo que 400.000. lo que podríamos decir ahorita con las caravanas, digamos, es que se está visibilizando más la problemática de la migración. Absolutamente. Desde el punto de vista político, es una opinión personal, disculpe, yo lo siento mucho por la gente tener que tomar esas medidas drásticas, pero para los políticos y para la conciencia política que deberíamos tener todos, ahorita está muy claro de qué se trata. Se trata realmente de un fenómeno masivo y también ya visible, que requiere y grita por alguna solución, algún cambio. Y eso tiene que ser una política pública, pero también tiene que ser un cambio de comportamiento de la población rural. Porque, por un lado, tenemos la problemática de la política pública, no mucho apoyo al desarrollo local, pero por el otro también la gente ya vive más y más de la remesa. Y regresando, digamos, al tema económico y al coyotaje que se le denomina, mucho se ha dicho de que estas caravanas están siendo manipuladas, que hay líderes que las están organizando. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, la verdad es que en el fondo yo diría que a cualquier posibilidad de alguna intencionalidad o de manipulación, en el fondo lo que está persistiendo son las causales estructurales y las causales de diverso tipo, es decir, dentro de esa gama de multicausalidades que tiene la migración, de redes familiares, de violencia, de cambio climático, de desastres y especialmente sobre factores económicos. Eso es lo que está realmente al fondo que provoca la migración. Es decir, manipulación, por supuesto, puede haber alguna intencionalidad de manejo ocasional, ya sea de grupos organizados de carácter político o ya sea de mismos agrupamientos o pequeños grupos, digamos, vinculados a X o Y aspecto. Por ejemplo, con el tema de las migraciones de niños, en 2014 se mencionó mucho de que los mismos coyotes habían atraído a su clientela, por decirlo así, para llevar a los niños, garantizándoles de que al solo tocar el suelo en Estados Unidos, detrás de ya pasando la frontera, ya el niño podría ser protegido por las leyes estadounidenses, cosa que es cierta.
pero lo otro es muy difícil comprobarlo, ¿no? Pero lo que hay que observar es que con cualquier motivación, digamos, que pueda darse, la motivación de fondo es la que realmente es la que forza a los migrantes a migrar. Sí, tal vez deberíamos tomar otro ejemplo. En la temporada actual tenemos un presidente en Estados Unidos, Donald Trump, que dicen muchos, y sí, posiblemente es cierto, pero tampoco es seguro y puede ser un rumor, que a Donald Trump le gusta mucho que ahorita los hondureños se van en más y más caravanas, porque en la política interior del país, Estados Unidos, eso tiene un papel, una repercusión bastante grave, porque mantiene el tema del muro en un alto nivel de la discusión pública. Sin embargo, coincido con mi colega que claramente que las cuestiones sean manipuladas por uno o por otro, eso siempre existe, pero tenemos que distinguir esto de la coyuntura claramente de la causa, porque nadie va solo por algún rumor porque alguien quiere, se van porque tienen razones para hacerlo. Entonces, ¿cómo debería ser la política de los estados para atender el tema de la migración? Mi reflexo hace unos meses ha publicado un libro que se llamaba y todavía se llama Hacia un salto cualitativo, Migración y Desarrollo en México y el norte de Centroamérica. Ahí el primer artículo que tenemos es de una autora mexicana. Y ella, perdone que ahorita lo explico en detalle, ella comparó varios países del mundo que logran salir de la trampa, así dice, de la migración, que tenían mucha migración, pero lograron salir de esto, y otros países que no logran salir de esto. Y mi respuesta entonces a su pregunta es la siguiente. Yo coincido con ella de que en realidad un país tiene que apostar mucho a la educación, porque la educación obviamente es un factor que abre posibilidades para el desarrollo de otras industrias, otros sectores económicos, y no solamente los que tenemos en este momento. Y el segundo factor que a mí también me parece muy fundamental en Guatemala es el tema de la política económica de los países. Ella, por ejemplo, habla de países que lograron planificar el desarrollo de tal forma que en una primera etapa había agroindustria, como aquí en Guatemala. Pero después, con los ingresos de la agroindustria, los impuestos masivos de la agroindustria en estos otros países, ellos lograron financiar la educación, después lograron financiar la educación dirigida hacia el desarrollo de la pequeña y mediana empresa o dirigida hacia la industria, hacia los sectores de la industria. En la tercera etapa, de repente, digamos, la computación. Solo doy un par de ejemplos. Entonces, durante 30 años, esos países planificaron cómo saltar de una etapa a la otra. ¿Eso existe en Guatemala? No sé. Definitivamente no. Aquí tenemos un modelo que se ha enraizado y en lugar de ser un modelo que propicie el desarrollo, realmente es un modelo que ha estancado el desarrollo. Es decir, es el modelo agroexportador, extractivista, que como decía Dirk en la primera parte, no da más, es decir, ya no da más para crecer ni para ofrecer más empleo. Pero, perdone que interrumpo, no es que no deberíamos tener de ninguna forma agroindustria. El problema es cómo lograr que desde el punto de vista de una situación actual logramos saltar a la siguiente etapa. Exacto. Pero quienes han construido este modelo agroexportador, ahí el problema. No están dando el espacio para poder abrir a otra etapa. En este caso sería construir otras formas de producción, otras formas de hacer la economía, ¿no? Que es en alguna medida, por ejemplo, las medianas y las pequeñas empresas, el desarrollo y el apoyo a los diferentes niveles de agricultores, ¿no?
aquí la mayor migración, la mayor expulsión, precisamente se da en las zonas rurales. Guatemala tiene un 34%, un poco más del 34% de la PEA ocupada en la agricultura. Población económicamente activa. Población económicamente activa. Y igualmente lo que decía Rick en la primera parte, es decir, esta población económicamente activa en el agro, no solo, a pesar de ser la mayoritaria, está en su mayoría, más del 70%, en condiciones de informalidad. Entiéndase, subempleo y desempleo. Tienen empleo solo durante jornadas muy pequeñas al año. Y por eso es que migran, se van a México o se van a Estados Unidos, porque les es insuficiente para sus economías. Entonces la oferta de empleo tiene que abrirse más allá de lo que ofrecen las empresas cafetaleras. Bueno, el café todavía es un poco más, digamos, amplio en la integración de productores, pero otras son realmente grandes monopolios como el azúcar, el hule, banano, el plátano, la palma africana, ¿no? Son extensivas, son explotadoras de extensivas. Ellos, el 1.6% de los propietarios dominan más del 66% de las propiedades. Entonces hay una gran concentración de la riqueza agrícola. Esto tiene que cambiar para que pueda cambiar precisamente el panorama actual de las migraciones. Para ir concluyendo con el tema que estamos tratando hoy, ¿cómo ven ustedes el futuro de las caravanas? ¿Continuarán? ¿Habrán otras formas de migrar? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Bueno, yo soy de la idea de que las caravanas vinieron para quedarse. Me parece que van a continuar. Posiblemente en el ámbito de lo mediático, como suele decirse, en el ámbito de la cobertura de los medios, va cada vez a ser menos noticia, ¿no? Pero igualmente va a existir ya esa forma de mirar. Como decíamos en un principio, porque involucra a sectores con menos medios, con menos recursos, que pueden con esa forma trasladarse de un país a otro y hasta llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Reciben apoyo de organizaciones sociales más fácilmente que los grupos que van por separado. Ellos tienen la percepción, los que van a la caravana, de sentirse protegidos porque van precisamente en grupo. Entonces esos factores creo que abren una forma diferente, una forma que involucra a otros grupos que antes no podían hacerlo. Por un lado. Por otro, en los apoyos, digamos, ya en el paso fronterizo hacia Estados Unidos, estos grupos que están llegando hasta Tijuana, ellos pueden optar a la posibilidad de acudir al asilo, acudir al refugio, el de gestionar, digamos, su traslado hasta Estados Unidos. Bueno, yo sí siento que en temas generales coincido que las caravanas van a seguir, pero con algunas diferencias. Yo creo que tenemos que tener claro que no todo se va a quedar igual para siempre. Está ya en el ambiente la pregunta si el presidente de México, López Obrador, va a crear un plan de desarrollo para el sur de México, posiblemente involucrando a países del norte de Centroamérica. Y si él recibe miles de millones de Estados Unidos, eso va a tener un precio. El precio es servir para que los migrantes centroamericanos no se vayan al norte. Quiero decir, por el momento va a seguir, pero también hay que decir que las cifras seguramente no van a subir en este momento, porque las grandes cifras eran signo de la nueva apertura de esa forma de migrar. Y ya lo vemos en este momento que las cifras bajan actualmente. Así que sí va a seguir un tiempo, pero para cuánto tiempo ahí no estoy seguro. Eso depende de las grandes decisiones a nivel macro, en México y en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias Dirk, muchas gracias Marcel
por sus aportes. Seguiremos conversando en otras ocasiones. Muchas gracias a todos y todas. Acaba,